Hola, soy Montse Díaz, doctora en psicología y neuropsicóloga. Bienvenido y bienvenida a Neuropsicoteca, un espacio para hablar, divulgar y aprender entre todos de psicología. En esta nueva entrega vamos a hablar con José Vicente Montagut y Mariana Cairós. José Vicente es doctor en psicología y se especializó en el campo de la neuropsicología clínica en el que ejerce profesionalmente, tanto en el ámbito clínico como en el investigador y en docencia. Actualmente es docente en la Universidad Internacional de Valencia y ejerce como neuropsicólogo infantil en la unidad de daño cerebral en las Hermanas Hospitalarias Redmeni de Valencia, donde también asume tareas de investigación. Anteriormente ha ejercido como neuropsicólogo en daño cerebral adquirido en el campo de los adultos. Es miembro de la Junta de la Sociedad Valenciana de Neuropsicología. Y por otro lado, Mariana Cairós es doctora en psicología y experta en neuropsicología clínica con habilitación sanitaria. Tiene experiencia clínica investigadora en el ámbito de la neuropsicología, en patologías neurológicas y en los procesos de adaptación a la enfermedad con pacientes con esclerosis múltiple, epilepsia y daño cerebral adquirido, acompañando a pacientes y familias. Ha sido docente en la Universidad de La Laguna, Universidad Europea de Canarias y ahora mismo es también profesora en la Universidad Internacional de Valencia, donde es directora del Máster en Formación Permanente en Neurociencia e Investigación en Imagen Neurológica de la Universidad Internacional de Valencia. Y hoy vamos a hablar de la colaboración de la neuropsicología en países en vías de desarrollo. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias, Monse, por la invitación. Bien, pues antes de empezar a contar todo el proyecto tan grande que nos traéis hoy, vamos a hablar en qué consiste vuestra colaboración con la Fundación NED, en particular en el último viaje que habéis realizado. Bueno, hola Monse, muchas gracias por la invitación y por darnos el espacio y la oportunidad de contar, bueno, pues esta realidad que nos parece tanto a Pepe como a mí pues bastante interesante poder tener un sitio donde compartir. Durante el mes de febrero de 2024 estuvimos durante 10 días en Zanzíbar, ¿vale? Que es un conjunto de islas que está en Tanzania, pertenecen a Tanzania, pues desarrollando ahí un proyecto de cooperación internacional con la Fundación NED. Esta fundación comenzó hace ya muchos años, en el 93 creo recordar, pues un proyecto de neurocirugía, ¿vale? El objetivo de ellos era llevar la neurocirugía a países en vías de desarrollo y bueno, pues después de probar por diferentes lugares y países, decidieron establecerse allí. ¿Por qué? Pues porque hay algunas patologías que afectan al sistema nervioso central, como es la hidrocefalia y la espina bífida, que tienen una alta incidencia. Entonces, hay poca respuesta sanitaria, que bueno, luego si quieres hablamos un poquito más de eso, de lo poco compensado que está en el mundo, ¿no? La atención. Y bueno, ellos empezaron ahí con primero interviniendo, pero el modelo es bastante más amplio y su objetivo no era ir, operar y volver, sino establecer un sistema de voluntariado que fuera estable en el tiempo y que es tan estable que ya lleva, pues mira, estamos en 2024, llevamos muchísimos años trabajando, de una forma que hace que se desarrolle un sistema, en este caso de neurocirugía, y ahora nosotros en neuropsicología es lo que estamos pretendiendo hacer, bueno, pues de atención propia por las personas que están ahí, ¿no? Formando y bueno, y acá si no hablamos un poquito más del modelo. ¿Cómo es esa cooperación internacional en la neuropsicología infantil, específicamente en el daño cerebral, Pepe? Pues la verdad es que lo que vimos es que nos encontramos con muchas limitaciones. Es decir, a la hora de obtener recursos que facilitasen nuestra llegada y puesta en marcha de un programa de rehabilitación, sobre todo, que era un poco la idea inicial, ¿no? De empezar o abrir un programa de rehabilitación neuropsicológica en daño cerebral infantil, en este caso, o pediátrico. Hay muchas barreras, no solo las barreras ya básicas, como pueden ser temas de idioma o de tener cualquier tipo de material, ¿no? Que puedan simplemente allí trabajar con él, sino aparte de conocimientos, sistemas, a nivel cultural también hay una serie de dinámicas que igual no son las mejores a la hora de poder establecer o iniciar cualquier tipo de programa de rehabilitación. Entonces, partimos desde un punto muy inicial en el que la formación se basa casi más en pautas de establecer una base de trabajo para luego ir nutriéndola
de ya aspectos más teóricos de neuropsicología, aspectos más relacionados con todo el sistema nervioso, desarrollo, etc., para poder seguir ese programa de rehabilitación neuropsicológica en pediatría con la población de Zanzíbar, en este caso de hidrocefalia y de espina bífida. Claro, porque ¿cuál es el entorno y cuáles son las características, ¿no?, que os encontrasteis cuando llegasteis ahí, Mariana? Pues como comentaba antes, a ver, que de hecho he dicho mal la fecha, ellos empezaron en 2008 en Zanzíbar, ¿vale? Lo que pasa es que el proyecto tiene mucho más trayectoria, pero el de Zanzíbar, que es en el que nosotros estamos colaborando, empezó en 2008. Nos encontramos con un sistema de atención de neurología y de otras especialidades médicas muy estable, porque llevan muchos años trabajando, entonces evidentemente hay mucho andado, hay voluntariado todos los meses, ¿no?, de médicos que van con enfermeros pues, para hacer intervenciones en concreto, incluso tienen un edificio dentro del propio hospital que ha construido la fundación para hacer operaciones con quirófanos exclusivamente para esto, o sea, ahí el modelo está muy avanzado, mientras que dentro de la fundación nuestra propuesta se llama Psiconet, ¿no?, que evidentemente ha sido auspiciada por ellos, por gente de la fundación, neurocirujanos que vieron que no era suficiente operar cada vez detectar más temprano y detectar los casos y operarlos, sino que se necesitaba un acompañamiento. Entonces, cuando llegamos, hay una infraestructura muy básica, que Pepe y yo siempre comentamos que si esa infraestructura, cualquier padre de nuestro mundo, ¿no?, de nuestra zona del mundo, se sentiría totalmente... O sea, las quejas llegarían, no podrían administrar tanta cantidad de quejas. Sin embargo, claro, los estándares son muy diferentes. Entonces, llegas a un lugar para trabajar con lo básico, pero yo quisiera destacar que hay mucho desconocimiento y se pone en la familia, incluso profesionales que no son del campo de la neuropsicología, y hay mucha predisposición a aprender al mismo tiempo, ¿sabes? Hay una predisposición a escuchar, a intentar hacerlo lo mejor que puedan, a entender por qué estás haciéndolo así. Evidentemente tienes que demostrar que sabes lo que estás haciendo, eso pasa siempre en todas partes, pero sí es cierto que encontramos muy pocos recursos, pero mucha predisposición para avanzar. Entonces, bueno, esta primera fase ha sido sobre todo en estos 2 años, porque en 2022 ya hubo misiones, detectar cuáles son las necesidades para poder establecer una forma de intervenir, ¿vale? Detectar necesidades individuales, no a grosso modo. Entonces, un poco ha sido así. Claro, sobre todo me imagino... Sí, y hay que destacar que el peso mayoritario al final, diríamos que la red, ¿no?, de la que disponemos es de los familiares de los niños afectados, y que ellos son los que más predisposición tienen, son los que organizan, los que tienen un espacio en el que poder realizar todo ello, y que al final son ellos también los que han auspiciado que eso tenga recorrido y que vean la necesidad y se pueda ir implementando. Aparte de que estén los profesionales detrás detectándolo y iniciándolo, son ellos los que lo mantienen. Cuando lo vemos desde nuestro primer mundo, tenemos quizá un mito, ¿no?, de cómo es ese nivel de atención en esas familias, qué papel juega, por ejemplo, la escasez de recursos, no solo a nivel sanitario, sino a nivel incluso alimenticio, ¿no? ¿Qué os encontrasteis? ¿Es realmente este mito el que tenemos desde nuestra visión de primer mundo o cambia mucho, Mariana? A ver, hay evidentemente, como en cualquier país del mundo, ¿no?, hay diferentes realidades, pero allí abunda pues la necesidad. Entonces, se unen varios aspectos, ¿no? Hay una baja detección de este tipo de patologías durante el embarazo, porque hay poco control de los embarazos, porque hay poco acceso a sanidad pública, y a privados puedes acceder pocas familias. Entonces, mujeres pueden estar embarazadas perfectamente de 6 meses sin haber tenido ningún tipo de control. Esto teniendo en cuenta que la alimentación no es la ideal, porque está basada básicamente en arroz y pollo, por lo tanto no tiene acceso a alimentos con muchos nutrientes, ni tienen el conocimiento de que si están embarazadas deben comer alimentos con muchos nutrientes. Entonces aumenta la incidencia de patologías asociadas al cierre del tubo neural, como la espina bífida y la hidrocefalia, que aquí son muy poco frecuentes, porque en Europa, en América, si una mujer quiere quedarse embarazada, empieza a tomar ácido fólico por si acaso, ¿no? Imagínense la diferencia, mientras que aquí no voy a hablar de ácido fólico en su vida.
Entonces, evidentemente eso ya marca, ¿no? Una sociedad, marca un funcionamiento. Hay poco acceso tanto a la información como a la atención médica. Entonces luego tienen un hijo que tiene una serie de complicaciones que no entienden. Es verdad que la mayoría de familias tienen muchos hijos y entonces, bueno, está como muy normalizado que pueda pasar que alguno de tus hijos tenga una problemática, ¿no? Por pura probabilidad. Entonces, eso sí es verdad, que yo sí veo cierta, vamos a llamarlo integración, ¿vale? De los perfiles con algún tipo de discapacidad, porque bueno, pues porque ocurre con mucha frecuencia. Entonces no es esa integración forzada que tenemos aquí, sino que ahí está muy normalizada, pero hay que ir muy a la base. Evidentemente la Fundación también ya ha comenzado hace años a hacer este tipo de formación sobre nutrición, ¿vale? Y la mantienen a día de hoy. Es súper interesante lo que dice Pepe, porque en colaboración con una fundación que se llama House of Hope, que creo, bueno, que es del norte de Europa, danesa creo, pues existe un centro sociosanitario que es donde nosotros hemos ido. Es decir, este proyecto ya no es tan puramente sanitario como el anterior, sino sociosanitario, Psiconet. Y en esa casa, al final es una casa donde cuando detectan que hay una familia o un niño que tiene necesidades, directamente no, te vienes a casa. Se vienen a esa casa, la House of Hope, y ahí se forman los padres cómo tienen que comer, supervisan cómo tratan niños. Niños infraalimentados, Monse, muchísimos. Patologías ya no asociadas a necesariamente a la espina bífida o de malnutrición. Malnutrición. Entonces, claro, se molesta en que los vea un médico rápidamente, que sea, ¿no? Que colabore con la fundación para empezar tratamientos para compensar esa malnutrición. Se le empieza a enseñar a las madres. Entonces, es un proyecto como súper bonito porque es verdad que están y hacen un trabajo enorme. La gente que está allí, que son madres también, detectando necesidades alrededor de la isla principal de, ay, no me acuerdo, Usunga, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo el nombre de la isla, o Pemba, que es la otra isla más pequeña. Y a lo mejor hay familias que llevan un año viviendo allí, Monse, porque la situación, la formación que tiene la madre, no sé qué, es complicada. Y se viene ella con su hijo con dificultades, con su otro hijo pequeño que lo está criando, y se genera una comunidad súper interesante, pero todo el rato basándose, tienen que entender, porque esto es importante, porque tienen que entender las madres la importancia de la alimentación, sí, de la estimulación, ¿sabes? Y porque hay mucho desconocimiento también, por lo que decía Mariana, ¿no? Y entonces también hay veces que hay mitos alrededor de por qué mi hijo tiene este aspecto. Ese pensamiento mágico, ¿no? Que todavía correcto. En algunos... Esa cabeza grande es más inteligente, o ese tipo de, ¿no? de aspectos que al final rodean a esa sociedad. Entonces hay que desmontar eso para decirte, mira, no, es que hay una problemática, hay que resolverla, no va a ser fácil, ¿vale? Es un camino que hay que andar poco a poco, ¿no? Y con ciertas dificultades. Lo que cuenta Mariana al final de la malnutrición también impide a veces que un niño se pueda operar para poner una válvula. Entonces alarga mucho más el periodo. Si encima tengo otro hijo que no puede estar yendo al cole porque solo lo puedo cuidar yo, entonces también esas situaciones complejizan muchas veces el propio tratamiento. Y el que se pueda conseguir más información, el que pueda establecer, porque también hay una parte de estrés que está ahí permanentemente y en continuo, digamos, chocar con la realidad que tienen. Y eso también al final influye en cómo perciben la rehabilitación o las necesidades que tiene el niño. Porque fijaros qué diferente, ¿no? La perspectiva que podemos tener de cómo es la excepción, quizá, ¿no? Tener una espina bífida o tener una hidrocefalia en nuestro entorno actual, y como por ejemplo defectos nutricionales como el marasmo o el raquitismo, que aquí prácticamente son inexistentes, ¿no? Damos justo la vuelta, ¿verdad? Y son una realidad, y eso hace que el perfil de neuropsicólogo también tenga que tener una formación muy específica, porque claro, nosotros en la teoría vemos que hay ciertas condiciones médicas, que hay ciertas condiciones previas debido a esa malnutrición, que en nuestro día a día, yo no sé vosotros, pero yo no he visto nunca. Sin embargo, claro, vas a un entorno donde eso es la realidad diaria y eso nos tiene que hacer cambiar mucho la visión, ¿no? Sí, realmente lo que tú comentas, yo hablaba justo hace un tiempo con una neuropediatra con la que colaboramos habitualmente, y ella decía, ya casos de espina bífida, de malnutrición, en España no se ven, o sea, los protocolos de ácido fólico y previos a embarazo o durante embarazo están muy establecidos, y en este caso no. Y es verdad que tienes que ir muy igual a una base que para nosotros, cuando trabajamos en la clínica o en la rehabilitación, ya lo vemos. A lo mejor hace unos años se veía un pelín aún, pero hoy en día ya no lo vemos. Entonces tienes que también tú desestructurarte un poquito para decir, vale, vamos a un punto inicial
muy básico, tanto para la formación como para cómo atendemos a estos niños y cómo valoramos a estos niños. Porque nosotros en nuestro día a día no tenemos escalas que nos permitan a lo mejor ver esas necesidades. Entonces tenemos que ir un poco a lo mejor a cosas muy básicas de neurodesarrollo que al final, por ser neuropsicólogos, controlamos y podemos saber si el progreso está siendo adecuado o no, si está siendo a nivel físico correcta la evolución, pero a nivel cognitivo con muchos déficits, el típico niño o niña que nosotros en nuestro lenguaje coloquial no queremos da el pego, te parece que sí, pero luego cuando te pones a hilar más fino ves que realmente no, que hay dificultades importantes en la base. Entonces, también percibimos que al final la neuropsicología para ellos es algo desconocido, de alguna manera, que no desconocido del todo, pero que no es algo que sea común en Zanzíbar. Entonces, ¿habría que introducirlo mucho más? Pues evidentemente sí, y solamente con gente evidentemente propia del entorno que solamente puede aportar mucho más, porque al final culturalmente tiene mucho más conocimiento, puede ver mucho mejor cómo es esa evolución. Otras veces podemos plantear cosas o explicar cosas que igual no se entienden porque tampoco tenemos la manera de explicarlo ajustada al entorno. Entonces hay una parte en la que habría que formar mucho más en neuropsicología en estos países para poder abarcar y abordar mucho mejor las necesidades. Sobre todo un poco lo que apuntas. Nosotros tenemos acceso a Internet, acceso a información, tenemos padres que ya de base tienen cierta formación académica, ¿no? Y están familiarizados con ciertas partes del desarrollo de los niños que en algunos entornos no es así. Entonces partimos muchas veces del desconocimiento absoluto de qué le pasa a mi hijo, que ese síntoma que nosotros vemos como muy patológico, ellos no entienden muy bien qué hay, ¿no? Entonces esa formación inicial también de los entornos es fundamental, pero no desde nuestra perspectiva desde fuera, sino precisamente haciendo ese entorno más cercano, ¿no?, a la formación. Entonces, de ahí quizá sería interesante la formación en esos propios entornos, ¿no?, de profesionales que estén allí y que puedan informar allí, que tengan el lenguaje, ¿no?, tan importante que es nuestro lenguaje allí, ¿no?, Mariana. Sí, es que en esta línea, al final, nosotros detectamos con nuestro ojo desde aquí. Y entonces no normalizamos, ¿no?, según qué situaciones. Hay una suerte de conformismo, o que inicialmente, tengo que decir que a Pepe y a mí cuando estábamos ahí nos chocó mucho al principio, y al final es un conformismo porque han normalizado, porque bueno, pues es normal que tengamos no sé, que yo tenga una hija con 15 años con hidrocefalia, que me sigo cargando a la pela y que vengo caminando desde no sé dónde. No, y eso es así, y es normal, y no. Entonces, bueno, pues el trabajo que se hace es explicarles que pueden acceder a una silla de ruedas, que con la silla de ruedas se puede mover. O sea, nos vamos a esos niveles súper básicos. O sea, detectar e intervenir en uno, o por lo menos yo antes de comenzar a colaborar no pensé que fuera un nivel tan básico a concienciar de aspectos, pues bueno, pues que como están resignados, conviven con ellos, pero entienden que otra forma es posible, que hay otras soluciones para muchas cosas. Entonces, es cierto que la clave es dar el contenido a ellos, es dar la formación a ellos para que puedan ocurrírseles, digamos, esas soluciones. Estamos en ese proceso también, o sea, en la House of Hope, además de las madres, hay por el momento tenemos una voluntaria que es psicóloga, o sea, una graduada de psicología de ahí de Zanzíbar, que la verdad es que pues ha hecho con nosotros cada vez que vamos psicólogos para allá, porque hay misiones, han habido misiones desde el junio de 2022, cada 3 meses más o menos, ha habido una misión de psicología. Entonces ella hace como esa estancia con los psicólogos que vamos. Y vamos, evidentemente, haciendo modelado, explicando conceptos, haciendo sesiones de contenido, desde eso, desde qué es el cerebro, cómo se forma el cerebro, cuáles son las bases del neurodesarrollo, concretamente con la alumna de psicología, ¿no?, que aunque ha dado algo en la carrera, pues como cualquiera de nosotros cuando termina el grado, ¿no? No sabe muy bien. Nuestra compañera Jamisa, ha funcionado muy bien, es una persona súper comprometida con el proyecto, y ahora estamos justo en un momento que es un poco emocionante, aunque ahí me da vértigo, tengo que decirlo, porque tenemos un training en octubre, o sea, un entrenamiento, una formación, van a venir alumnos de psicología que estén interesados en ser voluntarios
y también con el SAPCA, que es como el Colegio Oficial de Psicología Nacional de allí de Tanzania, se van a conectar y vamos a hacer una formación precisamente de esto, de qué es la espina bífida, como aspectos nutricionales, como aspectos secuelas cognitivas, emocionales, conductuales, presentar qué es la neuropsicología y qué es la neurorehabilitación, porque también llevan yendo ya 1 año y medio un fisioterapeuta que es de allí, los 2 fisioterapeutas y una terapeuta ocupacional que son de allí. Entonces también esto, pues queremos difundir, ¿no?, la importancia de eso. Y o sea, las madres han visto la necesidad y la importancia de, oye, ahora mi hijo ya se puede sentar, ahora mi hijo se mantiene en pie. Entonces también las prioridades cambian radicalmente, ¿eh? Totalmente, ¿no? Lo que decimos, si con los medios que tienen allí se consideran afortunados, aquí sería queja tras queja la que nos encontraríamos como profesionales, ¿no? Entonces imaginaros el entorno donde se mueven, ¿no? Totalmente. Además, es curioso porque o sea, yo usaba una expresión cuando estuve allí con Pepe que decía, esto realmente sí que cambia la vida de la gente, es decir, que tú aprendas que tu hijo realmente, si le pones una barandita en casa, puede estar de pie y entonces como ya está de pie, ya te mira y como ya te mira, puede jugar algunos juegos y no es mi hijo el que no hace mucho y todos los demás sí hacen mucho, ¿no? Eso le cambia la vida a ese niño radicalmente. Total. El hecho de que su madre aprenda a mirar con otros ojos, y digo madres porque la mayoría de veces son las madres que están implicadas, hay algún padre también, pero la mayoría son madres, ¿vale? Que vean sus hijos con otros ojos a través de lo tuyo, ¿no?, de los tuyos, de oye, pues sí que responde, porque cuando vino esta gente y hizo este par de cosas, la hicieron bien. Eso sí cambia, ¿no?, vidas. Aquí al final cambian las expectativas un poco del padre, que quiere que el hijo vaya a la universidad y hay que reajustarlo para que haga un ciclo formativo, que está bien también, que es mi trabajo y me gusta, pero creo que es radicalmente diferente. Sí, porque vas a aspectos mucho más básicos y vitales, en los que al final la autonomía, claro, es lo que iba a decir, que entender ese concepto o explicarlo, no entenderlo, sino el hecho de que lo expliquemos y que expliquemos que todo lo que estamos haciendo es para que su hijo o hija sea más autónomo y que esa tiene que ser un poco, ¿no?, la filosofía y el punto. Claro, yo creo que ya les aporta mucho. Porque muchos de ellos ya creían, no, esto es lo que... La parte esa de aceptación. Para mí, más que resignación, es aceptación de, sé que mi hijo tiene estas características, yo lo acepto y fluyo y sigo y continúo. Si no viene nadie a decirme, no, puede hacer más cosas, pero hay que hacerlas con esta escala, hay que hacerlas de esta manera, porque necesita esto, aquello, claro, te cambia por completo. O sea, Sobre todo vamos a imaginar que mucha de esta gente viene de... Probablemente este hijo mío tendrá una tasa de supervivencia muy corta, me durará muy pocos años y los pocos años que me dure haciendo casi nada, de repente este niño se puede poner a andar. Hay una intervención, efectivamente, hay una intervención médica que hace que cambie completamente su esperanza de vida, ¿no? Pues fijaros que estamos en una perspectiva totalmente diferente de vida de mi hijo no va a ser universitario y va a tener una formación profesional. Es que estamos en puntos de vista totalmente diferentes de la vida, fijaros, ¿no? Claro, y al final es interesante porque una cosa que sí que es común, esa esperanza sobre tu hijo, ¿sabes? Eso sí que es común. Siempre, aquí, allí, donde sea que trabajes, te encuentras algún padre desencantado, como digo yo, que no tiene ilusión por su hijo o que ha tirado la toalla. Probablemente sea una etapa, pero bueno, que esto pasa, ¿no? No vamos a idealizar. Pero la mayoría de veces sucede que la gente, ¿no? En plan, ¿qué tengo que hacer para que vaya mejor? Venga, vamos a eso. Y esto sí que lo encontramos allí también. Cuando les explicamos que al final sí que pueden ir consiguiendo cosas, pero tenemos que ponerles muy evidente el escalón para que lo vayan subiendo, ¿no? O sea, vamos a irles poniendo tareas poco a poco para que lo vayan alcanzando. Y comentamos, me acuerdo, que el cerebro pues maduraba desde que estar dentro del vientre de la madre hasta los 18 años, en plan 18, 20 años. Tenemos a día de hoy evidencia, ¿no?, de que todavía hay maduración cerebral. Sorpresa. Yo recuerdo una madre que señaló a la hija que tenía, no sé, 5 años, no me acuerdo de la edad que tenía. Sí. Me dijo, o sea, que ella todavía puede mejorar, o sea, que su cerebro todavía se está madurando. O sea, la sorpresa. El hecho que una niña de 5 años, que aquí nadie se plantea, ¿no? Fue como que no pueda evolucionar. Sí, de hecho piensas, con 5 años queda muchísimo por hacer. Claro, en plan, sí, hay 1000 cosas que podemos hacer. Y la sorpresa honesta, ¿no? De decir, oye, qué bien, qué alegría. O sea, tú me estás diciendo que todavía hay mucho que hacer aquí.
Entonces, por eso te digo que es situarnos con una perspectiva totalmente diferente. Y también yo algo que quería comentar es que, y ese inicio de todo esto puede mejorar, también hace que la manera de socialmente, a lo mejor abordar otros temas también cambie, porque recuerdo que planteamos el hecho de se puede ir a un cole, explicarlo, que se tomen medidas dentro del cole, porque esta es la necesidad, esto es lo que debería de hacer, tal. Entonces ya se crea un nuevo grupo en el que, vale, entonces de ciertos niños podemos ir al cole a explicar cuál es la situación, y están yendo y lo están haciendo. No se lo habían ni planteado que esa posibilidad existiese de una adaptación en su entorno más próximo. Pero igual que adaptaciones dentro de, para jugar con sus hermanos, ¿no? Que a lo mejor es lo que comentaba antes Mariana, en plan de, había un niño que la hermana lo cargaba para ir a jugar fuera de la casa, pero su juego era, estoy sentado viendo cómo juegan el resto, ¿no? Y a lo mejor, pues una silla de ruedas, un andador, podría facilitarle el hecho de que no dependa de que mi hermana me cargue para salir fuera y a lo mejor pueda ir yo. Ese tipo de conceptos también hay que insistir mucho y introducirlos mucho, porque se queda en esa parte de aceptación, que a veces la aceptación tiene ese problema de decir, no voy más allá, ¿no? Y hay que... Que está bien, pero al mismo tiempo... Sí. Y es una cosa interesante porque aunque tengan acceso a internet y a móviles, porque quiero decir, no viven en la edad de piedra, evidentemente hay móviles e internet con peores prestaciones, en internet falla un montón, pero lo tienen, no crees que hay una posibilidad, ¿entiendes? Por eso cuando la gente está tan preocupada por la inteligencia artificial, es que es más necesaria la inteligencia humana, no preocuparse, es decir, cuando el humano tiene el conocimiento, entonces se hace la pregunta, si tú no tienes el conocimiento porque nunca se te ha puesto delante, porque tu vida ha sido A más B más C, pues nací, fui al cole, aprendí lo básico, que hay muchos padres, que ese es otro tema interesante, aprendí lo básico, empecé a trabajar desde muy pequeño en lo que fuera y luego me quedé embarazada y tuve un hijo y con suerte trabajaron porque muchas veces ni ese paso del cole directamente ya me caso, me embarazo y tengo un hijo, pues hay un montón de cosas a las que no me he enfrentado, que no sé, que no conozco, entonces por eso no me las pregunto, cuando me das la información la uso, ¿sabes? Entonces eso es interesante. Y otra cosa que influye son los padres que evidentemente son analfabetos. Que eso también lo vimos. Entonces no estimulo a mi hijo porque yo le enseño a comer, a bañar. No sé qué hacer, ¿no? Claro, pero los niños no saben ni cómo se llaman. O sea, saben su nombre, pero no saben cómo se escribe, ni qué letras lo componen, ¿no? Pero porque también se combina con eso, con padres analfabetos y madres. Estás escuchando Neuropsicoteca, un espacio conducido por Montse Díaz para profesionales de la psicología y de las ciencias de la salud. Podemos hablar un poquito de la Fundación NET y de ese modelo que me ha parecido súper interesante, que he estado bicheando. Ese modelo ETE, equipar, tratar y educar. Me parece la base de la vida, ¿no? ¿Sí? Yo creo que, Mariana, tú. La filosofía del modelo, ¿no? Pues básicamente es esa. Es súper interesante y de hecho inicialmente aquí ya como opinión personal, pues cuando uno empieza a ver sobre la fundación y demás, porque suena muy bonito, bueno, a mí me sonaba bonito. Suena muy bonito, es cierto, suena muy bonito. Cuando ves que tiene una estructura y una filosofía clara, yo creo que eso sí que, no, sí que a mí me convenció, porque no es voy como persona blanca a salvar a este conjunto de niños, hay que decirlo, porque es que eso es así, Sí, o sea, sí, no hay idealización de la situación. No hay una idealización, de hecho, en la fundación te hacen una entrevista para ver si eres candidato, perdón, para ser voluntario o no. Quiero decirte que no sea por sentado que cualquier cosa que tú vayas a aportar sea positiva. El choque cultural es importante y entonces ellos tienen claro que lo que hay que hacer son esos 3 niveles. Tienes que equipar primero con infraestructuras básicas y luego más especializadas, ¿no? En lugar. Nosotros inicialmente, ¿qué llevamos, Pepe? Un poco de plastilina, llevamos unos colores, cubos, maletines de sensorial también, porque llevamos niños muy pequeños. Un equipamiento muy básico, lo que tú puedas hacer lo más básico, cubos de colores, formas. Luego, pues empezar tratando las cosas más frecuentes, como la filosofía de ellos, en este caso con las espinas bífidas, las hidrocefalias. Es verdad que hemos detectado muchos casos de epilepsia con o sin este tipo de trastornos. Hay algunos casos también de Dandy Walker. Bueno, hay otras patologías que también se están tratando, ¿vale? De algún traumatismo que ha tenido como consecuencia una hidrocefalia. Pero bueno, es como tratar a nivel de neurocirugía, porque claro, el modelo primero se aplicó con neurocirugía,
empezaron tratando las hidrocefalias más básicas y los encefaloceles y la infección del sistema nervioso, y a día de hoy hacen como cirugía súper pro allí. O sea, que aquí las hacen solo en un hospital en Valencia y luego las hacen ahí en Zanzíbar, que van los neurocirujanos especialistas. Se van tratando de lo, digamos, de lo más frecuente y de lo más básico, a luego pues, se van especializando. Y luego en educar, es decir, vale, nosotros vamos, pero con la misión de generar un equipo ahí. Entonces, desde el día 0 estamos llevando una propuesta y escuchando lo que hacen, llevando una propuesta y escuchando lo que hacen, ¿no? Nosotros nos reunimos con el equipo de fisioterapia y terapia ocupacional y, Monse, un consejo que dimos, o sea, cuando nosotros estuvimos allí, era todo y todo junto. Es decir, tú llegabas a tratar y tenías tu listado de niños que tenías que ver hoy, ¿no? Pepe tenía su listado, yo mi listado, y teníamos entrevistas y valoraciones. Y estaban todos juntos, todos los que, si había uno citado a las 11, otro a las 12, otro a las 1, todos llegaban desde la hora que querían. Y estábamos todos en el mismo espacio. Todos con todos, ¿eh? Todos con madres, todos. madres y niños, o sea, todos. Cero intimidad, ¿no? Cero intimidad. No, la intimidad brille por su ausencia, ¿sabes? No, y ya no la intimidad, sino el hecho claro. de que no hay un ambiente de trabajo en el que el niño se pueda concentrar, la madre te pueda contestar tranquila, ¿sabes? Es un poco plaza de mercado, ¿no? Totalmente. Claro, total, 100%. Y la fisioterapia y la terapia ocupacional se hacía igual. Entonces, nuestro consejo, porque la reunión sí que la tuvimos al final de la semana, un poco después de ver cuál es la realidad, pues fue crear espacios de trabajo y espacios de espera diferenciados. Me dirás tú a mí, ese consejo jamás pensé que nos tuviéramos que dar. Y fue como, claro, evidentemente ellos han vivido eso, porque ellos van al médico y es así. Ellos cuando van al médico, unos esperan por fuera y otros entran, pero no se les había ocurrido que en un contexto de rehabilitación, ¿sabes? Nunca habían estado en un contexto de rehabilitación. Entonces, pues lo iban haciendo como iban tirando, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa formación fue interesante, compartir con los fisios y los teos es bastante interesante. Y la idea es ir formando, como esta formación que tenemos ahora en octubre, ir formando poco a poco en el campo de la neuropsicología y del neurodesarrollo, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Estamos muy empezando todavía, porque luego también grupos de familia. Pero veo que son cosas como muy básicas para nosotros desde nuestra perspectiva, pero fijaros que son cosas como muy grandes desde la vivencia allí, ¿no? Yo creo que algo que nos hemos dejado es que se hace un seguimiento, que es decir, no llegamos la misión, se ponen estas pautas, claro. Sino que hay un seguimiento continuo, que es decir, yo no tanto por disfrutar, pero Mariana y otras personas del equipo, o sea, se reúnen todas las semanas para ver los casos, para tratarlos, para seguir avanzando, para ver si esas pautas de espacios divididos se siguen desarrollando y están funcionando, etc. Es decir, que no simplemente llega la misión, hacemos unos cambios y no, sino que hay continuamente un seguimiento para que eso se establezca y tenga un recorrido importante al final. La fundación permite la forma de colaboración que cada uno quiera, esa es la realidad. Sabes que si tú solo quieres ir a misión, pues también puedes hacer eso, no pasa nada, ¿no? Es verdad que lo que tiene más sentido, según estuvimos hablando nosotros cuando volvimos, Pepe y yo, es eso, pues un acompañamiento. Es decir, hemos visto, porque vimos a 38 niños o algo así en los días que estuvimos allí, sabemos su realidad, hemos hecho un plan de intervención, ¿no? Una propuesta de con qué frecuencia, cuántos días a la semana debería venir, cuáles son los objetivos de trabajo. Hemos hecho una propuesta de calendario, ellos van a empezar a hacer actividades porque llevamos materiales de rehabilitación, ¿no? Y ejemplificamos con ellos cómo una sesión, cómo se estructura y demás. Entonces ahora hacemos un seguimiento de cada niño. Cada semana van viendo a 5 niños, o sea, nos ven muy poco, una vez al mes más o menos le toca a cada niño, porque son muy pocas personas interviniendo, pero vamos viendo el seguimiento. Oye, pues ahora estamos teniendo este problema con esta niña y no necesitamos abordar esto. O lo del colegio mismo que decía Pepe, oye, pues ahora resulta que este niño está yendo en el colegio y tal, vale, pues hay que preparar unas pautas y tal, pues las preparamos desde aquí, las compartimos con ellas, discutimos si se ajustan a las necesidades y ellas las llevan al cole y ahí. Entonces, en este sentido, esa educación, digamos, es a largo plazo, no es que yo estoy allí 10 días, los atiborro de información y ya nunca vuelven a saber de mí, es un acompañamiento. Y claro, el proyecto ha ido creciendo, se ve cómo crece a medida que van pasando los meses, es muy gratificante en ese sentido. ¿Qué te ha aportado, Pepe, como neuropsicólogo? Porque claro, tú tenías tu experiencia aquí, tú te vas unos días allí y cuando vuelves, la mirada me imagino que ha cambiado mucho, ¿no? Yo voy a decir algo que no sé si se quedará políticamente bien o no, pero solo que nuestro cerebro necesita tener necesidades.
para poder evolucionar. A mí me da esa sensación. Y creo que allí a mí me sorprende mucho lo que es a nivel de rehabilitación propiamente, ¿vale? Cómo el contexto a veces potencia que otros niños que aquí no tendrían, diríamos, esa conducta, allí sí que la tienen. Conducta me refiero a, tengo que comer y ponen un plato en medio de X, y aunque tenga una hidrocefalia, mi cabeza pese mucho y me tenga que arrastrar, yo me voy a arrastrar hasta el bol de comida. Quiero decir, y esa necesidad crea el que tú hayas sido que atencionalmente concentrarte, ver por dónde voy, ¿no? Y lucharlo. Y aquí a veces tengo la sensación de que el mismo niño aquí no estaría en ese punto. Porque eso es lo que es a nivel de... Quizá es ese instinto de supervivencia que todos tenemos y que aquí como lo que tenemos asegurado, ¿no? Pues correcto. No lo damos por trabajar, ¿no? Eso es lo que más me sorprendió a nivel de realmente, o me confirmó de alguna manera que al final eso tiene también un recorrido, ¿no? El que tú tengas que luchar por una necesidad. Y a nivel personal, lo que me llevo, sobre todo, es el equipo y el haber conocido a gente que me parece, vamos, estupenda, cómo luchan día a día por hacer súper bien su trabajo, con las herramientas que tienen, que son pocas. Es decir, porque al final, dirigiendo la House of Hope o coordinándola, que está Ruwaida, o sea, hace un trabajo espectacular, y con todo lo que conlleva, igual que Hamisa, que es la voluntaria que comentaba antes Mariana, que son, o sea, unas esponjas, o sea, nos prestaban una atención alucinante para quedarse con todo. Si no, nos preguntaban, cuando les explicabas algo de por qué estamos haciendo esto, o por qué si un niño está haciendo esto, y igual ellas pensaban que era por X, entonces dices, no, si está haciendo esto es porque la voy a decir, está contestando a esto y mira, está haciendo tal, y dices, ya, pero no hay una planificación, no hay una atención concreta, no hay una concentración, realmente es un impulso y eso hay que regularlo, no hay que potenciarlo, ¿no? Pues ese tipo de aspectos que... Y a mí me suena mucho eso, las ganas de quiero aprender todo lo que pueda para devolverlo también a la sociedad. Y no sé, a mí la verdad que la experiencia es alucinante. A mí me gusta mucho. Mariana, ¿qué te aportó? Pues yo creo que como neuro, el saber que el cerebro es el mismo esté donde estemos, que me parece una maravilla. Yo soy una enamorada del cerebro y del neurodesarrollo. Tengo ahí una fijación con ese tema. Ustedes me conocen y lo saben, que me gusta mucho. Y el hecho de decir, vale, tenemos 300.000 barreras, ¿sabes? Este niño no me mantiene la mirada. Este niño tiene una hidrocefalia que la cabeza es el doble del tamaño de su tronco. Pero aún así, su madre habla otro idioma. Cuando le pregunto su nombre, la madre se queda en shock porque nunca nadie le pregunta a ella quién es. Y le pregunto, oye, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cómo estás? O sea, que la humanidad y el neurodesarrollo prevalece como un buen valor vaya donde vaya. Yo sé que esto no es de neuropsicóloga, Monse. Pero esto es muy antropológico, ¿te acuerdas de cuando estábamos en el caso? Muy antropológico, ¿verdad? Claro, pero es que es totalmente así, ¿no? Entonces, el miedo a decir, a lo mejor voy allí y no voy a ser de ayuda, porque eso, hay muchas barreras. Ellos hablan suajili, ¿sabes? Yo hablo español, lo intentamos con el inglés y que nos traduzcan. Es decir, hay muchas barreras, pero te das cuenta que con la buena observación y con un poco, ¿no? La buena colaboración por parte de todas las partes, puedes ir proponiendo áreas de mejora, ¿no? Porque el cerebro, pues lo que quiere es mejorar. Entonces, si te vamos poniendo los escalones, vas viendo pequeñitos cambios en esos niños que son súper reconfortantes por lo que te decía antes, porque realmente le cambia cosas, le cambia la vida porque no tenga que arrastrarse, que de pronto pueda hacerlo de otra manera y llegar al plato, ¿sabes? Hay aspectos que son, para mi gusto, desde el campo de la neuropsicología, súper interesantes. El poder compartir también el conocimiento. Porque neuropsicólogos por la zona no se hay constancia de que haya, psicólogos se gradúan muy poco y ni siquiera es en Zanzíbar, sino es en el continente. Entonces hay una falta de acceso a la formación. En mí pues reconozco que me gusta mucho esa parte de formación y dar herramientas a la gente. Yo creo que a nivel profesional me aportó eso, ¿no? El saber que puedo ayudar con mi poquito conocimiento.
Luego hicimos otra cosa, que tenían allí a los niños como muy organizados por edades, y a mí esto me parece interesante porque lo que hicimos fue detectar el nivel de desarrollo de los niños, no la edad cronológica. Entonces, de acuerdo al nivel de desarrollo que detectamos, agrupamos a los niños de acuerdo a las necesidades por nivel de desarrollo. Entonces puede haber un niño de 7 y uno de 4, nos da lo mismo, ¿saben? Y una de 14. Mientras su nivel de desarrollo es similar, están agrupados así y así es como los atienden. Y a mí esto también me gustó, el hecho de ir con esa filosofía de neuropsicología de, vale, ¿cuál es, desde la perspectiva de la neuropsicología, cuáles son tus necesidades para sobre eso pues ir construyendo todo, ¿no? Por dónde vamos avanzando. Eso también lo aportó a nivel personal. Coincido con Pepe en que el equipo ahí es increíble. O sea, las personas tienen unas ganas de aprender y unas capacidades. Son personas muy inteligentes, tengo que decirlo. Sí. Que ojalá yo me encontrara con gente así en otros entornos. Lo digo sinceramente, ¿sabes? Gente súper capaz, súper inteligente, que todo lo que le propones que se lean, que busquen, ¿sabes? Están súper implicados. Y con las compañeras de NET también, tengo que decirlo, porque te dan una libertad y es un ambiente como súper súper agradable para trabajar y gente profesional, ¿sabes? Con quien se puede trabajar muy bien. Así que esas dos cosas son las que yo destacaría también. Quizá, escuchándoos hablar, uno se plantea, ¿no? Como la selección natural, ¿no? De la cual hablamos tantas veces, ¿no? Cuando ese cerebro parece que no evoluciona como se desearía, ¿no? Para un desarrollo normativo. En estos casos tiene que luchar por la supervivencia, que aquí en nuestro primer mundo que tenemos prácticamente asegurada porque tenemos medios médicos, medios de rehabilitación, y allí, fijaros que es el propio cerebro el que tiene que buscar supervivencia pura, ¿no? Eso es un poco la lección, esa que hablamos tanto nosotros cuando hablamos del desarrollo del cerebro, ¿no? Hablamos del mundo emocional, ¿no? Que el objetivo fundamental de nuestro cerebro es la supervivencia. Pues verlo en vivo y en directo, sin todo el aparataje auxiliar, ¿no? Que tenemos aquí, creo que es la experiencia superpotente que os traéis, ¿no? Sí, sí, y el equipo de madres, que no lo dije, pero es tan bonito. Es tan bonito ver a todas esas madres ahí queriendo salir adelante. Ahora estamos haciendo, de hecho fue la primera formación el fin de semana pasado, de grupo de madres, de formación específicamente sobre eso, sobre el neurodesarrollo, qué esperar de los hijos, cómo alimentar, y también que se cree el espacio donde ellas compartir la frustración, porque está ahí, y el duelo está ahí. Lo que pasa es que yo creo que aquí a veces, como precisamente decías, hay muchas cosas cubiertas o que se dan por sentadas, ese es un duelo distinto, tío. Es un duelo, hay mucha, no sé si más, pero hay como mucha culpa. Es un duelo diferente y es bonito que ellas lo compartan y encuentren que no están solos, porque al final pues tienden a tapar en la cabeza a las niñas y a los niños. Les ponen pasamontañas, les ponen cosas con 45 grados y un 90% de humedad. Tú ves a esos niños con un pasamontañas para taparles la cabeza, ¿vale? Y no sentir, ¿no?, que todo el mundo los mira porque llama mucho la atención. Pues esto es una cicatriz, ¿no?, que ellas tienen, pero con la que viven y tiran para adelante, punto. Mientras que yo creo que aquí hay bastante más conciencia, al menos en el entorno, bastante más acompañamiento. Eso también es una cosa que me llevo. Las mujeres haciendo por mujeres en una cultura que es súper, súper, súper patriarcal como la nuestra, ¿no? Pero desde otra perspectiva. Sí, es verdad que no, mucho más. Y todo, que algo, por lo que decía Mariana, ¿no? Que cuando les preguntaba el nombre a las madres, muchas de ellas, una vez son madres, pierden un poco la identidad porque se les llama mamá de el nombre del niño, no claro, su nombre de pila, ¿no? Y eso ya es muy llamativo a la hora de... Claro, yo decía, pero de verlo nombre, como... Y decía, claro, mamá lo que sea. O sea, si yo tuviera un hijo que se llamaba Pablo, pues yo paso a ser mamá Pablo para todo el mundo. Eso también te dice cómo ser madre también es algo muy importante para ellas a nivel social, entonces... Como pierden su identidad, ¿no? Y total, y le ves la cara de, pero mi nombre es... Soy en plan, oye, esto te interesa. Es súper... Y hablamos de eso. De hecho, tuvimos ahí una pequeñita, ¿no?, una reflexión con ellos de el sentido que tiene, que vale que es importante, pero al mismo tiempo, ¿quién eres tú? Hay muchas más cosas que la mamá de ese niño, de esa niña. Ya. Interesante. Pero esto deja de ser una forma cultural.
Estás escuchando Neuropsicoteca, un espacio conducido por Montse Díaz para profesionales de la psicología y de las ciencias de la salud. ¿Cuántos neuropsicólogos necesitamos ahora mismo en cooperación internacional? Y no vale decir infinito. A ver, yo creo que, mira, yo antes del podcast de hecho, he estado haciendo una búsqueda y creo que no hay casi nada. ¿Vale? Prácticamente es más, si buscas, lo primero que te sale, googleando un poco esa, sin tampoco mucho esfuerzo, aunque también me he ido a ver un poco si a nivel científico había algo más y tal, pero no hay prácticamente nada. O sea, los primeros es Fundación NED y alguno más, algunos voluntariados de psicología, no de neuropsicología en sí. Entonces, ¿cuántos harían falta? Pues entiendo que si hablamos de países en vías de desarrollo, vamos, evidentemente todos los posibles. No es infinito, pero todos los posibles, ¿no? Y claro, porque es que hay que cubrir esa necesidad. Y está ahí. Y en ese sentido, yo creo que también nos encontramos aparte de la voluntaria que, pues evidentemente, si su recorrido es ese, pues seguramente acabará formándose, pero también algún enfermero que nos encontramos que también tenía interés en hacer parte de neuro, porque se habían dado cuenta un poco de lo importante que es. También que al final, si no le das importancia y lo que decía yo al principio, ¿no? De si no sabes que existe, aunque lo sepas, pero luego tengas recursos para saberlo, de alguna manera tiene que ser un poco la sociedad quien demande ese papel, ¿no? Nosotros podemos ir y demostrar que existe, que igual ese es nuestro papel para defender la neuropsicología a nivel global, pues sería ese, ¿no? El hecho de ir a otros sitios para demostrar que tenemos una profesión que realmente es importante y que funciona allá donde vayas y donde exista la necesidad de que estemos. Entonces, claro, de ahí parte un poco también nosotros querer hablar en este podcast de esto, ¿no? Porque podríamos hablar de lo que nos dedicamos, ¿no? A nivel profesional o clínico, pero sí es cierto que Pepe y yo queremos divulgar. Porque en general todo lo del proyecto Psiconet, divulgar un poco sobre esto, estamos por sacar un artículo de divulgación, presentar una mesa en FANSE, a ver si este año nos la cogen y se habla de esto también. Y un poco en esa búsqueda, yo encontré solo a una neuróloga que se formó en neuropsicología pues en los años 80, que es Anna Masucci, que es italiana, y es verdad que es un amor de persona porque he entrado a tener contacto con ella y a mandarme correos, que ella ya está jubilada. Esta mujer lleva haciendo voluntariado pues desde principios de los 90 o finales de los 80 en Latinoamérica y luego en África, pero es la única referencia de neuropsicología. Y luego hablando con ella me decía, ¿no? Es que hay muy poca gente en plan, en la fundación para la que ella lo hizo, que ahora no me acuerdo el nombre, pero la fundación con la que ella trabajó todos esos años, sí que, ¿no? Tienen ya como un desarrollo, pero claro, es algo muy puntual. Un centro en Bolivia, otro centro en Colombia, o sea, no se cubren las necesidades. La neurociencia en los países desarrollados, llamémoslo así, económicamente más bollantes, ha avanzado muchísimo. Todos los hospitales tienen una resonancia, todos sabemos, yo qué sé, vas al médico y tienes una respuesta o una cita con el neurólogo, que nos quejamos porque la pública funciona mal y tardamos un año en darnos cita, cierto, pero existe el recurso, está ahí, tú entras por urgencia y te pueden hacer un TAC, ¿vale? Y en todos los hospitales hay neurocirujanos, neurólogos, mientras que no es esa realidad, o sea, por paciente hay por población hay muchísima proporción de atención de neurología, neurocirugía, evidentemente de psicología, que todavía está asociado a educación, ¿sabes? Al área social más que al área sanitaria, y neuropsicólogos no están ni se les espera desde allí, ¿no? Entonces, y sabes que tenemos aquí incluso hospitales completos específicos para población pediátrica para daño cerebral. Total. Que eso es inviable y pensar que en Zanzíbar pudiera existir, ¿no? Y los recursos que existen son privados. Entonces, están en lugares urbanos habitualmente y tienes que tener un poder económico que evidentemente, o sea, yo siempre lo hablo con ellas, es como estar en España a lo mejor hace 80 años. Que es que tampoco, quiero decir, en cuanto a recursos y acceso a médicos, la proporción de gente formada frente a la gente no formada es infinitamente menor la gente con formación. Entonces, si cada neuropsicólogo que
que escucha esto o que lee que existe Fundación NED fuera una semana a cualquier lugar que ellos quieran, ¿sabes? Se podrían cambiar cosas. O sea, se necesita mucha gente que entienda que el conocimiento que tenemos puede ser de utilidad en cosas muy básicas, porque yo considero que soy una neuropsicóloga bastante normal y bastante básica, no soy ningún prodigio. No tienes que ir con un conocimiento y 25 titulaciones y 300 doctorados, quiero decirte. Con el conocimiento clínico básico es ir a formar y a dejar allí un conocimiento que no tienen. Entonces hace falta mucho, infinitos incluso. Y añado que, Mariana, tú sabes mucho y eres muy top, aunque tú te eches pocas flores. Qué buena, ¿eh? ¿Será que somos compañeras? ¿Será que te quiero mucho, verdad? Ay, mi niño, yo también. Pepe, que también te quiero mucho. Eso que me No, yo también, o sea, yo no voy a decir a Mariana, yo soy, no, o sea, nosotros somos muy fans de Mariana. Y somos muy buenos neuropsicólogos, y esa es una realidad. Yo de ahí no me bajo. O sea, no. Vamos a ver, pero se puede ir sabiendo menos, chicos. Quiero decir, eso sí, la clave es que tu conocimiento totalmente. Pero que va a tener un valor importante allí. Nosotros tenemos una experiencia clínica que también te sirve de recorrido. Es verdad que tenemos un ojo clínico muy entrenado, pero eso también nos facilitó el hecho de llegar, de ver a muchos niños y ya saber de dónde partir muchas veces. Entonces, no pudimos pasar protocolos de evaluación exhaustivos, como te habrás imaginado, es inviable. Teníamos a 80 personas a nuestro alrededor demandándonos cosas. Entonces nos hicimos un checklist de prioridades y de hitos que tenían que ir alcanzando los niños, y de acuerdo a esos hitos los fuimos agrupando. Luego ya han ido compañeras después que han empezado a pasar protocolo de evaluación, otras compañeras neuro. Pero escalas de desarrollo sobre todo, porque tampoco no hay nada ni adaptado para poderlo pasar ni en Swahili, ni tiene que ser en inglés y traducido. Entonces necesitas un traductor que te esté... Entonces tiene barreras que, claro, que si nos vamos a la neuropsicología pura y dura de esta escala, aquí a 15 centímetros del paciente, todo en... Vamos, nada sería viable ni válido. Ni válido, y viabilidad, ¿no? Pero evidentemente con lo que tengo, juego. Entonces... y montamos un protocolo para los niños porque tienen menos dificultades, porque evidentemente hay niños con menos dificultades. Hicimos un protocolo de evaluación puramente visual, porque todo lo demás tiene un sesgo cultural. Alucinante. Increíble, empiezas a buscar y no hay herramientas en Swahili desarrolladas, entonces hay mucho trabajo que hacer, por eso digo infinito, desde validar pruebas hasta pues ir allí y participar de cualquiera de los proyectos que están en marcha. Vale, pues nos habéis dejado ahí con el camino para cómo ayudar. ¿Cómo ayudar, Pepe? Si soy un futuro psico o un futuro neuro y quiero ayudar, ¿cómo lo puedo hacer? Pues mira, yo creo que, sobre todo si eres un futuro neuro o estás formándote en neuro, creo que casi está más interesante que si ya tienes una formación hecha y hasta experiencia. Porque a veces, y esto lo hemos comentado más veces los tres, ¿vale? Y yo siempre digo una cosa que es, la neuropsicología o la pillas o no la pillas. No te vale solo con tener formación. Hay que saber que es un cerebro, que el cerebro tiene unas redes, unas conexiones, que hay una validez ecológica y funcional de la que depende mucho, que tiene una serie de factores, ¿no? Que están ahí alrededor y que si no entiendes todo eso, tú puedes saber pasar pruebas y diagnosticar por puntuaciones, pero vamos a decir la verdad, no eres un neuropsicólogo de verdad, ¿no? De alguna manera. Entonces, se pueden, o bien con Fundación NED, o si existen otras y las encuentran, ser voluntarios, ir, y sobre todo porque vas a ver muchas necesidades muy diferentes, muchos daños diferentes, es decir, muchos cerebros con muchas necesidades diferentes en la misma etapa, en el mismo momento. Entonces eso te va a dar un conocimiento, ¿vale? De que no todo viene ya preparado y diríamos ya preprogramado, sino que hay muchas cosas que van a marcar el cómo se va a hacer ese desarrollo. Entonces creo que ¿qué se puede hacer? Ir y experimentar, porque te puedes llevar muchos conocimientos y muy buenos para lo que es tu formación. Si lo vemos desde un punto de vista egoísta de qué me llevo yo como neuropsicólogo, luego ya pues se ven las habilidades, capacidades y aptitudes de cada persona y su necesidad vital de si le apetece o no hacer un voluntariado de este tipo. Pero, y en el equipo no somos todos neuropsicólogos, ¿eh? Hay psicólogos de discapacidad intelectual, psicólogo general sanitario, es decir, pues eso, para cada mini proyecto que hay dentro de Psiconed nos estamos
como encargando diferentes personas. Entonces, si quieres saber más, pues con entrar a netfundación.org, concretamente con esta fundación, pues es de lo que hemos estado hablando. Hay otras, ¿vale? Yo no las conozco, pero que las hay que las busquen, pero que si te ha picado la curiosidad, intentes, bueno, pues informarte, ¿no? Esta puerta está abierta, yo la recomiendo esta puerta, pero anímense, que no, de verdad que no es traumático. Todavía no. Y que venga y diga que va fatal. Y que la fundación te cuida mucho, hay que decir que si ya hablamos un poco de lo que es, si quieres ir y hacer voluntariado, durante todo el recorrido previo, durante y post, están contigo y no es que te vas y ya te apañas, ¿no? Sino que realmente sí, allí te reciben, te llevan a los sitios, hay mucho acompañamiento, ¿sabes? Que no estás solo ahí sin saber. Qué bueno. Pues os toca agradecer mucho porque habéis dejado probablemente plantado una semilla y ganas de cooperación en muchas personas, que es de lo que se trataba, ¿verdad? A eso veníamos a hablar, de cooperación y neuropsicología, y yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Hemos dejado ahí el gusto, ¿no? Porque era apoyar y ayudar a los demás, que es lo que realmente hacemos nosotros, ¿no? Pero vamos a hacer un entorno donde no son tan privilegiados como nosotros, ¿no? Efectivamente. Pues muchas gracias a Pepe y a Mariana, que han venido a contarnos precisamente ese papel de la neuropsicología en la cooperación internacional. Pues como siempre os digo, si os apetece aprender o enseñar de psicología, puedes contactar con nosotros en neuropsicoteca.com y proponeros temas de los que quieres que hablemos juntos. Soy Monse Díaz y juntos aprendemos en Neuropsicoteca, la academia para profesionales de la psicología. Mil gracias, chicos. Muchas gracias. Un beso.